Hola a todos, bienvenidos a otro video. Como hemos mencionado antes en este canal, nos gusta mostrar lo bueno, lo malo y lo feo del mundo de las inversiones. En este video vamos a mirar cómo una de mis cuentas hizo dieta durante el 2022 y disminuyó considerablemente de peso. La cuenta que vamos a mirar la abrí en el 2017 y en esa cuenta utilizo una sola estrategia de forma agresiva. La idea es que veamos en la vida real qué puede pasar en el mundo de la inversión y qué podemos aprender. Empecemos con la descripción general de la estrategia. Es una estrategia de seguimiento de tendencia. En este tipo de estrategias normalmente tenemos un porcentaje de acierto por debajo del 50%, pero nuestras transacciones ganadoras tienden a ser muchísimo más grandes que las perdedoras y por eso es que en el largo plazo ganamos con este tipo de estrategias. ¿Qué otra cosa es común en seguimiento de tendencia? Usualmente las caídas cuando la estrategia no está funcionando pueden ser bastante grandes. En esta cuenta estoy usando apalancamiento y solo hago transacciones al alza. No tengo forma de ganar plata cuando los mercados se caen. ¿Cuáles eran mis objetivos cuando diseñé esta estrategia? Básicamente era maximizar retornos sabiendo que cuando llegaran las caídas podrían ser bastante grandes. Por eso lo que hice fue que la cantidad de plata que puse en esta cuenta era relativamente pequeña comparada con el resto de mi portafolio. Y ahora que ya sabemos más o menos qué es lo que hago en esta cuenta, miremos qué ha pasado desde que la abrí en el 2017. Acá estoy metido en la cuenta del broker. En todo caso, lo que vemos acá es que el primer año que arranqué, que es el 2017, me fue muy bien. Hice 31% de retornos en un año. En el 18 perdí un poquitico, 1%, pero si se acuerdan, el mercado americano en el 2018 perdió plata también y esto perdió más o menos lo mismo, así que pues era de esperarse. En el 19 gané un poquito de plata. En el 2020, por el contrario, con la caída de COVID y después ese rally, el retorno fue increíble. Hice 265% de retorno solo en el 2020. El 2021, aunque se ve no tan bueno comparado con el año anterior, fue un año absolutamente excelente también. Un 66% de retorno. Y hasta acá toda la historia pintaba pues muy bien. Esto se veía como la mejor estrategia del mundo y yo estaba pues muy contento y muy tentado a incrementar el capital de esta cuenta por lo que le había ido tan bien durante los últimos 5 años. Y seguí con mi estrategia de inversión. Y de repente llegó el 2022. Y acá me pegué durísimo. 42% de pérdida. Eso es un número que personalmente es muy grande. También, como se acuerdan, el año pasado fue un año muy difícil para las acciones en Estados Unidos. Nasdaq perdió más o menos el 30% y acá vemos que yo perdí más en esta cuenta que lo que perdió el Nasdaq. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque acá, como les mencioné, es una cuenta agresiva y yo uso apalancamiento. Entonces es normal que en periodos malos yo pierda o pueda perder más que lo que pierden los mercados en general. Y por último, ¿cómo vamos en este año? Y ahorita estamos en abril, vamos arriba el 24%. Como les había mencionado en estrategias de seguimiento de tendencia, el porcentaje de acierto tiende a ser bajito. Y acá, por ejemplo, pueden ver que las semanas en que gano plata o he ganado plata son solo el 45% de todas las semanas que yo he invertido desde el 2017, es decir, abajo del 50%, que es súper normal para este tipo de estrategias. Y ahora que ya conocemos los retornos de esta cuenta, empecemos a analizar un poquito. Lo primero que quiero que vean, que es una pregunta que hace la gente frecuentemente, es: ¿se pueden hacer retornos altos en trading o en inversión? Y acá, como pueden ver, por el 2020, por el 2021, la respuesta es claramente sí se pueden hacer. Pero la enseñanza acá también es que no hay almuerzo gratis, como dicen por ahí. En la mayoría de los casos, estrategias de altos retornos vienen acompañadas por altos riesgos, como vimos acá en el 2022. Puede que esos riesgos no los veamos en un par de años. Duramos acá 5 años felices, esto es buenísimo, esto nunca pierde plata, esto, mejor dicho, la quinta maravilla del mundo, y de pronto llegan, nos cambia el mercado y nuestra estrategia deja de funcionar temporalmente y tenemos caídas gigantes también. Y estas caídas, así no las veamos o estos riesgos no los veamos materializarse en un par de años, eventualmente le va a pasar a todas las estrategias. Las caídas
caídas serán de diferentes magnitudes dependiendo de la estrategia y de cómo estemos manejando el riesgo dentro de la estrategia, pero a todos los sistemas les llegan mercados en los que no van a funcionar muy bien. Entonces esto es algo de lo que tienen que estar conscientes al momento de invertir. Entre más altos les digan que van a ser los retornos, lo más razonable va a ser esperar que las caídas sean igual de grandes o muy grandes en el futuro también. Que es otra cosa que podemos ver en esta cuenta, que nosotros por naturaleza siempre queremos maximizar las ganancias. Y muchas veces no pensamos en la segunda parte de la moneda, que es el riesgo. Ese fue mi caso con esta estrategia. Cuando yo diseñé esta estrategia todavía, por ejemplo, no tenía hijos, mis circunstancias de vida eran distintas y podía darme el lujo de ser muchísimo más agresivo. Normalmente, hoy en día, mi tolerancia al riesgo en estrategias agresivas no pasa de una pérdida máxima del 25%. Eso es lo que trato de diseñar. Así que si hubiera hecho lo que debería, hace un par de años yo debería haber cambiado el apalancamiento y el posicionamiento que uso con esta estrategia para que el riesgo no se me pasara de mi tolerancia de riesgo actual. Pero claramente, como ven acá, pues no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque la estrategia iba muy bien y yo quería seguir ganando retornos muy altos. Es decir, la codicia me hizo ignorar el hecho de que a mí ya no me gusta tener tanto riesgo en una estrategia. Entonces acá hay varios puntos importantes y uno es que tenemos que entender nuestra tolerancia al riesgo y entender también que esa puede ir cambiando a medida que cambian nuestras circunstancias. La tolerancia al riesgo no es estática normalmente y no tiene nada de malo cambiar las cosas cuando cambia algo en nuestras vidas. Así que nuestros objetivos y nuestras tolerancias al riesgo son un tema que se debe reevaluar periódicamente y claramente yo acá en esta cuenta pues no hice eso. Otra cosa importante en temas de riesgo es que en mi experiencia casi siempre vamos a subestimar qué tanto nos van a afectar las pérdidas. Mi consejo, sobre todo cuando empecemos a tratar de hacer inversión un poco más activa, es que si ustedes creen que tienen tolerancia al riesgo, por ejemplo, de perder el 50% de la cuenta, empiecen haciendo sus estrategias y manejando el riesgo para tratar de no perder más allá del 25%. Es decir, la mitad de lo que ustedes crean que pueden tolerar. Normalmente, si nosotros dijimos que no queremos perder 50%, cuando vamos en menos 15 o en menos 20, ya nos empieza a entrar el pánico. Si nosotros podemos seguir ejecutando, podemos dormir tranquilos y todo, ahí sí empiecen a aumentar un poco el riesgo y así háganlo gradualmente. Y de pronto, efectivamente, su tolerancia al riesgo era el menos 50 que uno creía, pero la mayoría de las veces ese no es el caso en mi experiencia. Y hacerlo de esta forma, reduciendo inicialmente, lo que les va a ayudar es a ejecutar con más consistencia una estrategia sin sentir pánico ni volvernos irracionales cuando llegan esas pérdidas grandes. Ahora miremos un poquito acá el tema de la codicia. Yo estaba, mejor dicho, en una nubecita que me creía que ya había encontrado el secreto a los mercados. Y como les mencioné, pues claro, yo quería poner más capital contra esto porque dije, pues me voy a pensionar en 3 años. Y como se pueden imaginar, ¿cuándo fue que yo empecé a pensar en eso? Después de este año y después de este año. Es decir, yo quería meter mucha más plata acá entre estos 2 años a esta estrategia y a esta cuenta. Y como podemos ver por el 2022, eso habría sido el peor error porque habría aumentado el capital justo antes de esa caída gigante. ¿Y saben por qué yo no hice eso? Porque después de mirar muchos mercados y muchos sistemas de inversión, me he dado cuenta que normalmente después de estas rachas tan buenas como fue esto y esto, normalmente vienen las peores rachas de los sistemas y de los mercados. Y por eso es que debemos evitar sentirnos invencibles y más inteligentes que los mercados durante esas rachas buenas. Simplemente son ciclos de mercado y ciclos de nuestras estrategias. Vendrán muy buenos y también vendrán muy malos. Y hay que tener esas emociones bajo control tanto en épocas buenas como en épocas malas. La euforia y el pesimismo extremos son usualmente los 2 peores estados emocionales para tomar decisiones, no solo en inversiones, sino en la vida en general. Y ahora que ya hablamos un poquito de esa euforia, volvamos nuevamente a hablar sobre el tema de riesgo. Y miremos un poquito porque a mí personalmente hoy en día no me gustan los sistemas que pierden más del 25% máximo. Y para eso lo que hice fue una tablita por acá en Excel.
Lo que vamos a ver en esta primera tabla es la progresión de los retornos y aquí para nuestro ejemplo simplemente vamos a asumir que la cuenta tenía $10,000 y acá vemos los retornos compuestos y lo que quiero que se fijen es acá donde tenemos la pérdida. Antes de la caída teníamos un retorno de 767%, excelente, y miren lo que pasa después, nos caemos en el año un 42%, pero nuestro retorno compuesto se cae del 767 al 400, más de 300%. Así que como ven, esto es una caída brutal y no es fácil de manejar psicológicamente, por lo menos ese es el caso para mí. Y fuera de lo difícil que es manejar una caída así de grande psicológicamente, miremos ahora algo que no es tan claro muchas veces. Si nosotros vamos a un auditorio grande y le preguntamos a la gente cuánto cree que debe subir esta cuenta para llegar otra vez a los 86, más del 50% en mi experiencia nos diría, pues si a usted se le cayó la cuenta 42, le tiene que subir el 42. Y eso es lo que vamos a mirar en esta tablita. Acá vamos a poner el retorno que queremos, 42. Y miremos si la mayoría tendría la razón. Nuestro nuevo valor sería 71,000, 50,000 que es donde estamos después de la caída. Con un retorno del 42 solo nos llega a 71, mientras que nosotros nos caímos del 86. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahora nosotros estamos aplicándole ese porcentaje de retorno a un valor mucho más chiquito de donde estábamos. Entonces vamos a necesitar un porcentaje más grande sobre este valor de cuenta que es más pequeño para llegar a este mismo punto. Para no aburrirlos ensayando diferentes cosas, yo miré por anticipado y más o menos lo que vamos a necesitar subir para recuperar una caída del 42 es un 73%. Como ven, ahí nos queda casi exacto el número. Y un 73% es un porcentaje gigante de retorno. Acuérdense que los mercados, por ejemplo, de acciones en Estados Unidos más o menos en promedio suben el 10% anual. Entonces esto sería el equivalente a 7 años de retorno para llegar a nuestro valor inicial. Y por eso es que personalmente a mí no me gusta dejar que mis cuentas se me caigan mucho más allá del 25%. Por encima del 25% que empieza a pasar, que los porcentajes que necesitamos para recuperar cada vez se vuelven más grandes. Por ejemplo, si ustedes tienen una pérdida del 50%, necesitan un retorno del 100% para llegar al punto de equilibrio. Eso se vuelve casi una misión imposible. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestras cuentas y no dejarlas que se caigan muchísimo. Y miren cómo estamos ahora, este año va muy bien, vamos 24% arriba, pero todavía me falta el 40% más de retorno para volver a llegar a donde estaba a finales del 2021. Así que mucho trabajo por hacer para llegar al mismo sitio donde estaba. Bueno, y acá podemos, por ejemplo, hacer otra pregunta que sería muy relevante. Alfon, ¿pero por qué no dejó de usar la estrategia cuando ya se le había caído 20 o 25%? Y eso es una muy buena pregunta y la respuesta es que según el plan que yo tenía y mi análisis histórico de lo que podía pasar con esta estrategia, una caída del 45% estaba dentro de los parámetros vistos históricamente. Es decir, para el nivel de riesgo que estaba utilizando con esta estrategia, esa caída es considerada normal. Nada se me había salido de la muestra de mi test histórico y eso quiere decir que la estrategia seguía funcionando como debía. Simplemente estamos pasando por uno de esos periodos malos que nos va a pasar con una estrategia de vez en cuando. Así que no había razón para dejar de utilizar el plan que ya tenía estipulado para esa cuenta con esa estrategia. Personalmente creo que es una ventaja muy buena saber qué es normal y qué no es normal en nuestras estrategias. Esta es la única forma que yo he encontrado para seguir creyéndole a una metodología de inversión en las épocas malas. Por eso es que yo trato de ser muy juicioso con el tema de entender las estrategias que utilizo y tener un plan a seguir que nos diga qué hacer cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Eso evita tener que tomar decisiones bajo euforia o pesimismo, que como sabemos no son los mejores momentos para tratar de cambiar planes de inversión. Y también entender nuestras estrategias nos va a ayudar a tener disciplina y enfocarnos en el uso a largo plazo de la metodología y poder ignorar la mayoría de los movimientos en el corto plazo. Aquí, como vimos, haber hecho eso y seguir utilizando esta estrategia nos ha permitido en el 2023 tener este retorno otra vez positivo del 24%. Si nosotros nos hubiéramos paniqueado y hubiéramos parado, pues estaríamos con esta pérdida materializada del 42% y probablemente no estaríamos invertidos en el 2023. ¿Qué otra cosa me ayudó a seguir ejecutando esta estrategia durante ese periodo de pérdida?
que el tamaño de la cuenta en el que estaba ejecutando esto era pequeño comparado con el resto de mi portafolio. Como la estrategia era agresiva, yo solo utilicé un pedacito pequeño de mi portafolio porque mi análisis histórico me decía que podía perder una buena cantidad de plata. Entonces digamos que esa combinación de alto riesgo pero menos capital me ayudó a seguir ejecutando. Claro, una caída del 46% va a doler y efectivamente dolió en el 2022, pero ese nivel de pérdida en ese tamaño de cuenta no me iba a cambiar la vida y por eso pude seguir ejecutando sin pánico. Y por ahora parece haber pasado la tormenta de esta estrategia y ahora con cabeza fría, ya habiendo pasado esas pérdidas y este año la estrategia arrancando relativamente bien, hablemos de lo que estoy haciendo y ya empecé a hacer con esta estrategia y esta cuenta. Lo primero que hice es que bajé el nivel de riesgo que utilizo en esta cuenta. Con esto voy a apuntarle a un riesgo máximo del menos 25. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambie la metodología, estoy usando las mismas entradas, las mismas salidas, todo exactamente igual. Simplemente voy a usar menos apalancamiento o dicho de otra forma, voy a comprar menos cantidad cada vez que me salga una señal de compra. ¿Qué quiere decir eso también? Que aunque estoy apuntándole a no perder más del 25%, esto también quiere decir que voy a tener menores retornos de los que había tenido. Pero personalmente yo me siento tranquilo con eso. En este momento de mi vida yo prefiero enfocarme en un balance entre el riesgo y el retorno más que en maximizar solo los retornos. ¿Qué otra cosa estoy haciendo? Y esta estoy en proceso de desarrollarla, es crear una metodología complementaria que me ayude a ganar plata cuando esta estrategia tiene periodos malos. Por supuesto, ese ejercicio de crear una estrategia no es fácil y no es rápido. Entonces acá puede que me vaya a demorar un poco, pero esa es la idea. Bueno, con este video espero que puedan ver que en esto de la inversión no todo es color de rosas y por buena que creamos que sea una estrategia, siempre vamos a tener periodos malos en algún momento. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar nosotros esos periodos malos? ¿Tenemos un plan que nos guíe? ¿Qué vamos a aprender de esos periodos para seguir tratando de mejorar constantemente? Y con eso los dejo. Espero les ayude y nos vemos en los próximos videos.